Tecnolosa. Ver el problema de la EBAU, del selectivo de julio del 2024 de Valencia. Es un problema de sistemas de control, ¿vale? Problema 4. Dado un sistema de regulación en el que se conocen las relaciones entre diferentes señales de este, siendo E la señal de entrada, S la señal de salida, X1, X2, X7 son señales intermedias, G1, G2, G5 son funciones de transferencia, H1, H2, H4 son funciones de transferencia A de realimentación. Vale. Y aquí nos ponen una serie de ecuaciones que relacionan todas estas pues señales, funciones de transferencia, realimentaciones, y nos piden dibujar el diagrama de bloques y la función de transferencia. Vale. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Mira, hay que tener en cuenta, primero, vamos a suponer, tengo un comparador, ¿vale? Un comparador con un signo más y un signo menos. El comparador suma o resta. En realidad siempre suma, lo que pasa es que si le entra una señal negativa, pues es como si restara. Pero bueno, vamos a decir que suma o resta. Entonces, por ejemplo, en este caso, x sub 1 es como sabemos, el resultado de esa suma, ¿va? O de esa resta del comparador. En este caso, x sub 1 es igual a e menos s por h sub 1. ¿Por qué menos s por h sub 1? Bueno, sabemos que en un diagrama de bloques, lo que sale del bloque es h sub 1, lo que hay en el bloque, en este caso h sub 1, por lo que entra. Entra s. Aquí tenemos una realimentación negativa. ¿Vale? Entonces, lo que entra aquí, en este bloque, es S, y lo que sale será H sub 1 por S. H sub 1 por S entra al comparador, digamos, con signo negativo. ¿Y qué entra al comparador con signo positivo? La E. Luego, entonces, el resultado es E con signo positivo menos S por H sub 1, con signo negativo. ¿Vale? También al comparador puede entrar, digamos, por arriba, por donde está el más, puede entrar otra señal, ¿vale? Entonces, esa señal que entra al comparador, digamos que tiene signo positivo, se sumará. Por ejemplo, en esta señal, en este esquema, en este diagrama, x sub 1 sería igual a e, porque e entra, digamos, por la parte positiva, ¿veis? Entonces tendrá signo positivo más, en este caso más, x sub 3, bueno, aquí he puesto, podría haber puesto s, pero lo que sale, la salida aquí se llama x sub 3. Vale, perfecto. Lo que entra aquí a en este caso he puesto una realimentación con una letra h sub 3, ¿vale? Entonces lo que entra a la realimentación es h sub 3, lo que sale es h sub 3 por x sub, o sea, perdón, lo que entra a la realimentación es x sub 3. Y lo que sale es h sub 3 por x sub 3. ¿Vale? Entonces entra con signo positivo y entonces el resultado x sub 1 será e más x sub 3 por h sub 3, porque los dos, digamos, entran por la parte positiva, tanto e como h sub 3 por x sub 3. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a hacer el problema. ¿Vale? Aquí he puesto unas letras y aquí he variado las letras, ¿vale? Aquí he puesto en vez de h sub 1, h sub 3, y aquí en vez de s he puesto x sub 3, pero porque esto está relacionado de alguna forma con la resolución del problema, ¿vale? Para hacerlo más comprensible. Y luego, pues aquí, digamos que aquí hemos puesto, fijaos, todas estas expresiones, x sub 2 es igual a g1 por x sub 1, x sub 3 es igual a g2 por x sub 3, x sub 5 igual a g3 por x sub 4 y x sub 7 igual a g4 por x sub 6 y s es igual a g5 por x sub 7. Bueno, pues esas expresiones yo puedo poner, fijaos, estos son los bloques correspondientes a estas expresiones. X sub 2 es igual a g1 por x sub 1, x sub 3 es igual a g2 por x sub 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Vale, entonces vamos a resolver el problema ya.
yo aquí tengo, en la primera expresión, tengo la entrada, ¿vale? Y tengo h sub 3 por x sub 3 con signo más. Y S por H sub 1 con signo menos. Y H sub 1 es una realimentación. Y H sub 3 es otra realimentación. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver esto. O sea, fijaos, vamos a conseguir S por H sub 1. S es la salida. S es la salida del final. ¿Vale? Y H sub 1 es la realimentación porque me lo dice el enunciado. ¿Vale? Realimentación que entra a un comparador, al comparador donde está la entrada, y es una realimentación negativa. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un signo negativo, ¿veis? S por H sub 1. Entonces, lo que entra a la entrada negativa del comparador es S por H sub 1. Vale. Y tengo la E con signo positivo y la H sub 3 por X sub 3 con signo positivo también. Pues entonces, fijaos, aquí ¿qué entrará? Aquí al signo positivo del comparador, pues entrará H, voy a ponerlo un poco más, a ver, H sub 3 por X sub 3, ¿vale? Con signo positivo. ¿Eh? H sub 3 por X sub 3 con signo positivo, ¿lo veis aquí? ¿Vale? Pues eso entra al comparador. Y la salida del comparador es, pues, X sub 1. ¿Eh? Entonces tengo que aquí X sub 1 será igual a E con signo positivo, porque está en la parte positiva, por decirlo de alguna manera, más X sub 2 por H sub 3, más X sub 2, perdón, más X sub 3, más X, a ver, esto es más X sub 3, sí, más X sub 3 por H sub 3, a ver, más X sub 3 por H sub 3, sí. ¿Y qué es lo que tiene signo negativo? Pues H sub 1 por S. H sub 1 por S, ¿veis? Va, entonces, ¿de dónde viene X sub 3? X sub 3, o sea, yo después de X sub 1 ya puedo poner, fijaos, después de X sub 1 yo puedo poner G sub 1 o sea, G sub 1, el bloque G1, y luego la salida X2, y después puedo poner, después de X2, el bloque G2 y la salida X3, ¿vale? Y esto ya lo pongo aquí. Y de aquí cojo X3 para que multiplique H sub 3 y que entre en la parte positiva del comparador, ¿vale? De esta forma, pues consigo ya la primera ecuación, la segunda y la tercera. Ya he implementado en el diagrama de bloques las tres primeras ecuaciones. ¿Vale? De esta forma, ¿lo veis? Vamos a hacerlo un poco más. Vale, con el primer, digamos que con la primera fase o el primer dibujo ya he conseguido las tres primeras ecuaciones. Vale, vamos ahora a esta expresión, x4. Fijaos que está la salida aquí, la salida por h2 y con signo negativo. Luego aquí habrá una realimentación. ¿Y cómo la implemento esa realimentación? Pues muy fácil. ¿Veis? Cojo la salida y pongo una realimentación H2. ¿Vale? Y lo llevo a un comparador, a la parte negativa del comparador, ¿vale? Donde entra, claro, fijaos, aquí entra X3 y sale X4. X4 es el resultado del comparador, de que X3 sea positivo y de que S por H2 sea negativo. ¿Vale? Entonces, pues esto lo pongo aquí. Pongo el comparador, la salida es X4, una de las entradas positivas es X3
y una entrada, y la otra entrada negativa, y la entrada negativa es S por H2. ¿Vale? Y entonces ya he conseguido ya esta ecuación, x4 igual a x3 menos S por H2. Vale. Después, esta ecuación, x5 igual a g3 por h por x4. Esto es muy fácil, ¿no? Esto es fácil porque pongo, ¿veis? x4 y pongo el bloque G3 y la salida del G3 x5. De esa forma, x5 es igual a g4, o sea, perdón, a g3 por x4. X5 igual a g3 por x4. X5 es igual a g3 por x4. Vale, ya he conseguido hasta x5. ¿Cómo consigo x6? Bueno, pues igual que he conseguido x4 y x1. x6 es el resultado de una comparación entre x5 y S por h4. ¿Vale? Entre x5 y S por h4. Entonces, aquí está. A ver, x6. X6 es aquí en este. Este está aquí debajo ya. Aquí, ¿vale? x6 es el resultado de una comparación entre x5 y S por h4. ¿Eh? x6 es el resultado de una comparación entre x5 y S por h4. Entonces, S por h4 es el resultado de una realimentación, ¿no? S por h4, que entra al signo menos del comparador. Y x5 entra al signo más. Y el resultado es x6. Vale, pues ya lo tengo, porque después de x6, o sea, x6 entra a g4 y el resultado es x7. Vale, estos dos bloques ya están fáciles. Estos dos bloques son estos dos. x7 es igual a g4 por x6, x7 es igual a g4 por x6, y S es igual a g5 por x7. S es igual a g5 por x7. ¿Vale? Y ya lo tengo. Ya tengo el diagrama de bloques. Vamos a calcular ahora la función de transferencia, que es la segunda parte del ejercicio. ¿Vale? Tenemos todo este diagrama de bloques, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es hacer esta realimentación, esta que tenemos aquí, esta, la de H4, ¿vale? Bien, entonces esa realimentación es una realimentación negativa y la función de transferencia entre S y x5, ¿vale?, es esta. G4 por G5 dividido entre 1 más G4 por G5 por H4. ¿Vale? Esa es... Vale, entonces, sustituimos todo esto de aquí, ¿veis?, por el resultado. ¿Vale? Y a eso lo llamamos L1. ¿Vale? Yo lo he llamado realimentación real 4, realimentación 4, porque tenemos el bloque H4 correspondiente a esa realimentación, ¿de acuerdo? Luego, fijaos, este bloque L1 está en serie con G3, ¿vale? Entonces yo puedo multiplicar L1 por G3 y me queda todo lo demás. Aquí no he repetido todos los bloques otra vez. Me queda todo lo demás y tengo la entrada X4, el resultado del bloque con una función de transferencia en la que se multiplica L1 por G3 porque están en serie y tengo la realimentación H2. Y tengo esta realimentación que la voy a llamar R2, o sea, real 2, realimentación 2, y aplico la misma fórmula porque es una realimentación negativa, ¿vale? Aplico la fórmula de la realimentación negativa y me queda, bueno, fijaos que la entrada del comparador es x3, entonces me queda en la función de transferencia G3 por L1 dividido
X1 más G3 por L1 por H2. ¿Vale? Entonces puedo sustituir todo lo que corresponde a la realimentación H2 por esta función de transferencia, por esta expresión. Y me queda esto de aquí. ¿Veis? Esto lo voy a hacer un poco más grande. Me queda esto de aquí. O sea, he sustituido todo esto por esto. Y lo he puesto aquí. ¿Veis? X3, aquí tenemos X3, X3. Vale, entonces ya tengo esto. Tengo esto de aquí, que tengo una realimentación múltiple, H3 y H1. Bueno, entonces yo lo que hago es, bueno, estos dos bloques están en serie. A este bloque lo llamo L2, ¿vale? Para abreviar. Y multiplico, bueno, multiplico este bloque, como está en serie con este, los puedo multiplicar, ¿vale? Porque están en serie. Ahí influyen las H3 y H1, no influyen, porque H3 y H1 no influyen estos dos, en el contenido de estos bloques. Entonces multiplico GL3, o sea, G3 por L1 por G1 por G2, ¿vale? Y divido entre el denominador, ¿veis? ¿Vale? Aquí he multiplicado el bloque L2 por G1 por G2 y me ha dado todo este bloque que lo llamo L3, ¿vale? Utilizo estas abreviaturas para abreviar. Entonces tengo que S, la salida es igual a X1 por L3, ¿vale? Vale, ahora, ¿cómo hago para calcular S partido E? Que es la función de transferencia que a mí me interesa, S partido E. Vale, pues entonces cojo y digo, vamos a ver, X1 es la salida de este comparador. El comparador que tiene dos entradas positivas, la E y H3 por X3, ¿veis? H3 por X3, y una entrada negativa, que es X1 por S. ¿Vale? Vale, entonces lo que hago ahora es coger esta ecuación y ponerlo todo en función de X1. Todo esto, esta ecuación, ponerlo en función, a ver, lo voy a hacer un zoom, toda esta ecuación en función de X1, de una variable. Entonces, X3, sustituyo X3, X3 es G1 por G2 por X1. ¿Vale? Entonces, en vez de poner X3, pongo G1 por G2 por X1. Y S era X1 por L3, ¿lo veis? Vale, entonces aquí regrupo términos, es decir, paso este término, o sea, voy a aislar X1. Entonces, todo lo que tenga X1 a un miembro de la ecuación y lo que no al otro no. ¿Veis? Y me resulta esta ecuación. Saco X1 factor común, ¿vale? Saco X1 factor común y entonces puedo decir que X1 partido E es igual a toda esta ecuación que la llamo L4. 1 partido por todo esto lo llamo L4. De manera que E es igual a L4 por X1. ¿Vale? Todo esto, L4 es todo esto. No, perdón. A ver, L4 es el denominador, perdón. L4 es el denominador. Entonces tenemos que E es igual a L4 por X1. L4 es el denominador. Pues nada, entonces, si E es igual a L4 por X1, o sea, yo tengo que ese partido E será igual. Fijaos, S a qué es igual. S es igual a X1 por L3. ¿Vale? Y E es igual a L4 por X1. Simplifico X1 y X1 y me queda que ese partido es L3 partido L4. Claro, fijaos, L3 es toda esta fracción, ¿vale? Y L4 es este denominador. Este denominador. Bueno, pues ya está.